la gran tierra. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierte en el paraíso de un Buda y te las ofrendo a todas a ti, que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Nirvatayami. Refugio y el Bueno, deseo. ¿Sí? ¿Sí o no? sí. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta que el día que logre la iluminación. Por el poder, la bondad que genero dando y haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues estamos en la clase 6 del curso ACI 7 y Lucía y yo les compartimos 18 compromisos, votos, donde son de los 64 del Bodhisattva. Estos son los más importantes. ¿Recuerdan por qué? Sí, porque les llaman raíz. Ujú. Son los votos raíz, estos primeros 18. ¿Y a qué se refiere con la raíz? Mm, Creo que tiene que que, ver con sie- lo que... que, Adelante, sí. que siempre lo llevas contigo. Y que cuando Y cuando lo re- fallas en cumplirlos, destruyes de raíz el voto. y hay que respetarlo Ujú. al máximo. Y hay dos de estos 18 que, Sonia, que creo que no has estado tomando el curso, estos votos tienen que ver con no darle lo que las personas necesitan, incluso teniendo lo que necesitan, o quitándole cosas a las personas por el deseo de verlos sufrir, o sostener pensamientos de lo contrario a la compasión, de soberbia, sostener visiones incorrectas. Y hay justamente dos, hablábamos y va a ser tema de esta clase, explicar muy bien qué tiene que estar en, qué tiene que estar ocurriendo en mi mente, en mi mente y en mi cuerpo sutil, qué tiene que estar ocurriendo para que realmente se rompa el voto. Hay cuatro, hay cuatro, se les llama cuatro cadenas, las vamos a estudiar en esta clase, pero hay dos que aún no teniendo las cuatro Sí, cadenas se rompen. ¿Recuerdan cuáles son esos? ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles son esos dos? Se los voy a soplar, es el 9 y el 18. Es sostener visiones incorrectas, es decir, creer que el karma, que lo que yo haga no trae consecuencias y que no hay una continuidad de esta vida, que no, y que esta vida no venía de una vida previa. Porque, y ¿qué es lo grave Ajá, adelante, Jorge. el otro sería descartar el deseo de iluminación, ¿no? Y el otro es exactamente el descartar el deseo de iluminación. Y ahorita vamos a ir a ese, pero ¿por qué es tan grave tener estas visiones incorrectas? Por qué sería tan terrible? Porque uno diría, oye, pero ¿a poco está más grave pensar así que, que el matar a alguien? O sea, ¿por qué no matar a alguien es uno de los votos donde al hacerlo pierdes tus votos de Bodhisattva? Como que, ¿por qué ese sería tan grave? Por qué creen?
porque queda impreso en nuestra mente. Ajá, alguien que no cree que lo que haga trae consecuencias, ¿en qué te convierte? ¿En qué te convierte actuar y ir por la vida creyendo que lo que tú das no se regresa? ¿Ignorante? Ah, definitivamente, pero te puede hacer, puedes dañar muchísimo. Te ¿Sí? conviertes en un arma, porque tu hacer, si no crees que realmente lo que das va a traer una consecuencia, Ah, sí. pues entonces nada importa y entonces lastimo al que sea. Entonces es muy fácil ser alguien inmoral no creyendo que hay una consecuencia y que hay una continuidad y que además la continuidad va a ser de acuerdo a lo que sembré. Entonces, por eso ese voto es tan grave. Y el otro voto, como nos decía Jorge, es perder el deseo de la iluminación. Y decía, cita Geshe Michael a Jetson Kappa, que lo describe como, imaginémonos que estamos anunciando una fiesta, un banquetazo, el banquetazo del año, y hasta les dices, vengan vestidos de etiqueta, de gala, vengan todos, va a haber música, va a haber eh, lo mejor, va a ser un momento memorable. Y llega el día de la fiesta, de la celebración, y tú dices, ay, no, mejor no, ya todos se presentaron, vienen emocionados porque van a vivir una experiencia extraordinaria, y les dices, ay, no, mejor no quiero hacer la fiesta, y la cancelas. Así es el de grave, el tener ese deseo de iluminarte para ayudar a todos los seres, y los seres sienten que los vas a ayudar y después dices, ay no, mejor ya no quiero. Y ya todos están contando contigo y tú decides siempre no hacerlo. Entonces, cuando ves pues realmente, si me dijeran, no, pues tú pierdes tus votos de bodhisattva si matas a alguien, pues casi, casi, yo sé que eso es imposible que lo haga, es muy fácil, pero cuando me dices que por sostener una visión incorrecta y todos los días estoy cachándome que vuelve la autoexistencia, que ya me estoy enojando, pues entonces como que uno diría, ay, qué miedito tomar los votos de Bodhisattva, como que ¿por qué los voy a tomar si es tan fácil de romper? Los más graves es tan fácil de romperlos, pero lo más importante de esta clase, porque sí, al principio quizás los asuste un poco, eh, por las consecuencias, lo que se obstaculiza en tu vida cuando rompes estos votos. En realidad, esta clase es como leer la cartilla para ver lo preciado que es tener el deseo, solo tener el deseo de ayudar a todos los seres. Voy a estarte citando, Sonia, porque nos inspiraste mucho. Sonia tenía el agobio de haber visto a un homeless y no haber sentido que ella lo ayudó. Ella tuvo una visión extraordinaria de este ser, pero ella no sintió que lo ayudó. Justo desde esta clase la respuesta sería, lo más preciado que puedes tener es ese deseo de iluminarte para ayudar a todos los seres. Y es mucho más valioso a que en ese momento hayas sacado la medicina o el almuerzo o algo que aparente a poder darle un tipo de alivio a ese homeless, a esa persona de la calle. Tu deseo de iluminarte para ayudar a todos los seres lo es todo y va a cambiar completamente el rumbo que tome tu camino espiritual. Entonces, no se asusten, leamos las letras chiquitas del contrato, eso es esta clase, para que apreciemos todavía más el camino que estamos andando y lo andemos con mucha más certeza de y enfoque de lo que vale la pena. En donde vale la pena, mi mamá puso la analogía que hay dos perros y una persona tiene dos perros y le pregunta a su maestro, ¿cuál va a ganar, el blanco o el negro?
pues al que alimentes más. Entonces, para que decidamos alimentar ese deseo que es tan preciado, lo sigamos cultivando y ese deseo se convierta, es lo que nos va a impulsar a alcanzar el estado omnisciente y de goce perpetuo. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva, Martín, gracias. Entonces, vemos aquí a un monje que rompió su voto raíz y, no, antes, gracias. ¿Y por qué es tan grave romper los votos? Bueno, como ya dijimos, cuando los rompes, un voto raíz, estos 18 pues se borran de tu corriente mental, los destruyes. Y bueno, ¿qué te afecta si los votos de Bodhisattva se pueden volver a tomar? Por ejemplo, los votos de un monje ya no los puedes, ya no los puedes restaurar. Una vez que los pierdes, los perdiste. Los de Bodhisattva sí. Nosotros teníamos la tradición de que cada que había una ceremonia de un retiro, volvíamos y renovábamos nuestros votos. No porque habíamos cometido una caída raíz de estos 18 primeros, sino porque es muy hermoso como volverlos a restaurar, pero el haberlos perdido por haber cometido uno de los 18 votos de caída raíz, lo que hace es que te obstaculiza para poder alcanzar el primer nivel de Bodhisattva, que es el primer bhumi, que es cuando tú percibes la vacuidad directamente, pero con el deseo de ayudar a todos los seres en tu corazón, se desata, haz de cuenta que venías con toda velocidad, con tu deseo de ayudar a todos los seres, tu bodichita, pero en el momento en el que tienes la percepción directa de la vacuidad con bodichita, ya, o sea, ya cruzaste un umbral y ya lo que sigue es tu iluminación. Ya estás muy cerca, de toda una eternidad ya estás a nada de alcanzar la iluminación. Entonces, lo que ocurre cuando pierdes un voto raíz es Sí, que ahí te estás escribí, obstaculizando. Yani. Lo que te quería decir es que Te escuchamos, Jorge. Déjame le pongo mute. Entonces, justo estás obstaculizando eso y es muy grave porque ya al menos en esta vida ya no vas a poder pasar de ese nivel. Otro problema que trae es que toda tu virtud que has acumulado ya no la vas a poder acrecentar. Para la virtud para poder percibir la vacuidad directamente. Y hemos hablado de que ese en los 5 niveles en tu carrera espiritual, justo en medio, dura 20 minutos, percibir la vacuidad directamente, que es como el punto de quiebre para salir del samsara, de este mundo de sufrimiento. Ya no vas a poder acumular el mérito que te lleve a ver la vacuidad directamente en esta vida. Entonces es sumamente grave, es terrible hacer, cometer una caída raíz. El tercero es que pierdes la capacidad de crear mérito que aún no has alcanzado. También relacionado con tener este tipo de realizaciones. Y será muy difícil conocer a maestros espirituales, personas que te puedan enseñar a cómo ver la vacuidad directamente, a cómo tener realizaciones profundas, dejan de aparecer estos maestros. Entonces, esto es para decir que conoce bien los votos, que ya los vimos en las clases previas, para que una vez que elijas tomarlos, pues entiendas la gravedad, lo que te estás jugando, no solo en esta vida, sino por todas tus vidas. Estás demorando por mucho tu camino a la iluminación. Y bueno, ¿cuáles serían las 4 condiciones para decir que sí cometiste una caída raíz? Exceptuando esos 2 votos que ya hablamos, mantener visiones incorrectas, que una y otra vez estás manteniendo esa visión incorrecta, no es que de repente, sino que es como ya tu forma de vivir. Eso sería ese voto raíz. Y perder el deseo de la iluminación, el deseo de ayudar a todos los seres, de lograr tu máximo potencial para ayudar a todos los seres. Esos 2 votos no necesitan estas 4 cadenas, pero los otros 16 requieren
explícitamente que estas cuatro cadenas estén presentes. Entonces, ¿cuáles son? Y dicen que, decía Geshe Michael, que al cometer estas cuatro cadenas es así como la uva, la vid crece en el poste donde se va creciendo, así al cometer estas, estas cuatro cadenas estamos como envolviendo toda nuestra mente la estamos como sofocando esta virtud que estamos tratando justamente de acumular. Entonces, el primero, el primero las respuestas de clase viene en otro orden, pero cuando Geshe Michael dio su clase oral en los noventas, este es el orden en el que él lo presentó. Sin embargo, no sé por qué la clave de respuestas viene en otro orden y a mí me hizo sentido y entonces seguí el que Geshe Michael hizo. Vámonos en la siguiente, otra diapositiva, por favor, Martín. ¿Otra más? Ok, cuatro cadenas. Hay cuatro condiciones que son indispensables que estén para decir que cometimos una caída raíz. La primera es que no consideras que el acto esté mal. Desde el momento en el que empiezas a planear el acto hasta el momento donde lo ejecutaste, colectaste ya todo, la semilla se imprimió fuerte y claro, estás pensando que esto no está mal. Y ojo, no estás bajo un efecto que te impide pensar correctamente. A veces hay ciertos minerales que si no los tienes puedes delirar y pensar con falta de claridad. No estás bajo ninguna circunstancia que te impida pensar con claridad. Sin embargo, tú crees que ese acto no es incorrecto. El que sigue, tú estás dispuesto a hacerlo otra vez. O sea, ya lo hiciste, pero además sientes, dices, no me arrepiento. Ya le gritaste a la persona y dices, no, sí se lo merecía y le volvería a gritar. Y si no lo dices, lo piensas al menos. La tercera cadena, obtienes goce de haber hecho, a veces cuando regañamos a alguien que una y otra vez vemos que se equivoca, ya le dijimos, y casi, casi cuando lo vemos volverse a equivocar, en vez de enojarnos, hasta sentimos placer de tener la razón. Ese tipo de placer maquiavélico, ese tiene que estar también presente. Entonces dijimos, número uno, no crees que esté mal lo que estás haciendo y tienes toda la capacidad de pensar con claridad. Número dos, lo volverías a hacer. Número tres, sientes placer de haber cometido esa acción. Y número cuatro, bueno, perdón, ahí viene como dos, pero en realidad es cuatro, no sientes vergüenza. Vergüenza contigo mismo de decir, híjole, pues yo no soy esa persona, yo no es la persona que quisiera ser. Esa vergüenza contigo mismo, aunque nadie te vea, te haya visto, aunque haya sido simplemente un pensamiento, pero esa pena con uno mismo de no fui la versión de mí que sé que puedo ser, no la tienes. Y tampoco tienes vergüenza con los demás. O sea, no te importa que incluso tu acción pueda repercutir, dañar la mente de otras personas. ¿Estás? Entonces, realmente estamos hablando que para cometer una caída raíz tiene que haber mucha maldad. O sea, tienes, no solo no crees que está mal, no solo estás dispuesto a volverlo a hacer, te gusta hacer eso y causar ese mal. Cuando dice que sientes algún tipo de placer es porque de alguna forma sientes placer de causar ese daño o de restringirle a una persona de recibir un bien. En positivo o en negativo, estás disfrutando que teniendo los recursos no ayudaste a alguien o que lo que hiciste obstaculizó el progreso de alguien. Y el cuarto, no hay ningún tipo de arrepentimiento. Ah, perdón, ya vi. En el último, aquí está la diapositiva. Ajá.
vergüenza versus consideración, que es una pregunta que tiene que ver con esta cuarta cadena, que como vergüenza lo evitas porque tú mismo sientes desaprobación y desagrado de verte con esa versión de ti. Es por tu propia conciencia o autoestima. Y la consideración es porque consideras que ese acto pueda lastimar la mente de alguien más. Entonces, ninguna de estas dos tienes. Y eso es requisito para, para tener la cuarta cadena o la cuarta condición para decir, hice esto, pero con estas cuatro condiciones. Si nada más tuviste la visión incorrecta, es decir, me caché gritándole o hablándole feo a mi esposo, pero en ese momento yo no me estoy sintiendo bien conmigo misma, al contrario, me siento avergonzada conmigo misma y con él. Eh, Aunque sé que lo voy a volver a hacer, por lo menos siento el deseo de no lo quiero volver a hacer. Ahí no estás rompiendo el voto porque o sea, no tienes estas cuatro condiciones. ¿Alguna duda al respecto? Sí me interesa haber sido clara con las letras chiquitas y rojas del contrato. Ok. Entonces, muy bien, gracias, mamá. Entonces, vamos a la que sigue. Ay, perdón, Martín, te dejé de guiar. Ajá, ya hablamos de la vergüenza, la consideración. Vamos, otras dos más. Ujú. Y vamos, ok. Entonces, hay instancias medianas, chicas, medianas y graves de las cadenas, que repito, al no estar las cuatro, no hay una caída raíz, exceptuando el sostener visiones incorrectas y el perder el deseo de la iluminación, renunciar al deseo de la iluminación. Entonces, de ahí en más, los primeros 18 que vimos en la clase 4 y 5 solo se considera una caída de raíz cuando están las cuatro condiciones que acabo de describir. Pero puede haber una instancia media donde tienes una de las cadenas, una, dos o hasta tres de las cadenas, pero no está presente la primera, que es la de creer que lo que estás haciendo está mal. Si tú le gritaste a la persona y te alegraste y hasta piensas, mañana que vuelva a la oficina, le voy a volver a decir, o sea, incluso tienes la condición de sentir rico, de regañar y gritarle a la persona. Tienes la intención de volverlo a hacer si te vuelve a decir lo mismo, se lo vuelve a olvidar, mandar los correos o lo que sea. Pero sabes que está mal. O sea, esta primera condición, sabes que eres consciente de que lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y cómo estás reaccionando no es correcto, no te va a traer un resultado que te conviene, solo por pensar eso, ya es una caída media. Ya, bueno, ya en realidad no es una caída, es una instancia media. Una menor es cometes, estás haciendo este acto donde te ves, bueno, es el voto que más tengo presente, el de donde te ves lastimar a alguien, ¿no? Le pegas o le gritas, pero feo. Entonces, estás cometiendo ese acto y tienes, por ejemplo, la de que bueno, ya se lo había advertido y lo volvió a hacer y sientes como esa soberbia de decir yo tengo razón y eso te da un tipo de placer. Ah, perdón. Mm, espérenme, aquí ya creo que las confundí. Perdón, la media es que tienes una o dos o tres, pero no tienes las cuatro.
No, 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 perdón, perdón. Sí, la media es la que ya les presenté. ¿No crees que la acción es mala? Más bien, ¿crees que la acción es mala y cometiste una, dos o tres de las otras cadenas? Estás cayendo en una media. Pero la menor sería que cometes una o dos cuando le estás gritando a la persona, pero no tienes la cadena. Ay, no, se copió igual. Dice la misma respuesta, ¿verdad? No, No, son no, diferentes. aquí No, sí no, se ven varía. diferentes. Ujú, varía. A ver, en la primera presentas por sí sola Sí con una. varía, es que en la primera está presente la primera que no consideras que es errónea Ah, y puede estar sí, sí, una, sí. cualquiera de las demás, y en la Ya es al segunda puede revés, estar justamente. cualquiera de las demás menos la primera. Muchísimas gracias, Berta. Entonces, perdón, estaba explicándolo mal. La media es, como dice Berta, tú no consideras que es algo erróneo, pero no te alegraste, no dijiste que lo vas a volver a hacer, ni te valió lo que pudieras pensar de ti mismo o de los demás. Sí hubo vergüenza, en otras palabras. Solo estuvo la primera. Entonces, esa es una media. Una menor sería, le gritaste feo a la persona o le diste el agarrón, el pellizco y sentiste rico, lo volvería a hacer. Si lo vuelves a hacer, te vuelvo a hacer esto, ¿no? Como papás. Y si lo vuelves a hacer, así te va. Pero no estás pensando que lo que estás haciendo está mal. O sea, estás pensando, esto no está bien. Y entonces sería una menor. Y en resumen, o sea, en conclusión, el pensar que lo que estás haciendo no es erróneo es muy, muy grave. De las cuatro condiciones, es más grave. Por eso se considera menor cuando esa no está presente. Gracias, Berta. Vamos a la que sigue. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo? No he perdido, no es una caída raíz, porque no estuvieron las cuatro, pero eso no significa que no quiera restaurar mis votos. Entonces, aquí nos explican que cuando tú cometiste la media, que es le grité a alguien y supe que estaba mal, aunque me enorgullecí y lo volvería a hacer, sabía desde que empecé a hablar, desde antes, sabía que eso no era una buena acción. Entonces, en ese, en esa instancia media, se recomienda que confieses ante un grupo de tres o más personas. Si fue una, si estuvieron las cuatro cadenas, eso se considera una instancia mayor, o sea, si estuvieron las cuatro cadenas, pues entonces hay que volver a tomar los votos, pero sabiendo que en esta vida ya obstaculizamos nuestro progreso espiritual, ya hicimos un daño que es irrevocable. ¿Podemos volver a tomar los votos? Sí. ¿Conviene volverlo a hacer? Por supuesto, pero ya generamos un daño, y es un obstáculo que al menos en estas enseñanzas es irrevocable. Y bueno, y si nada más tuve la menor, entonces ahí puedo confesar ante una persona. Por ejemplo, ayer fui a Chapala a una comida y justo iba con amigas del Dharma y les dije, a ver, tengo una confesión. ¡Fum! Y confesé, porque son personas que entienden de semillas y de vacuidad. Ay, y sentí como que de verdad, solo por ese acto de sinceridad, uf, tú perdió tanto, tanto, tanto poder la semilla de lo que venía pensando y haciendo, que fue muy, muy liberador. Entonces, técnicamente, cuando tú cometiste lo que es la menor con una persona, es suficiente. Cuando cometiste una media, pues se recomienda que sean al menos
tres personas, tres o más personas. La tradición, por ejemplo, en los monasterios es que cada luna nueva y cada luna llena se hace una ceremonia donde se confiesan. Y se confiesa lo bueno y se confiesa lo malo, no solo lo malo. Y se invita a hacer esta práctica. Y vamos a la que sigue, por favor, Martín. Gracias. Y hay tres formas distintas en las que podemos romper los votos. Eh, no específicamente ya los 18 votos, sino cualquiera de los votos de Bodhisattva. Sostener visiones incorrectas es una. Renunciar a la bodhicitta. No, estas sí son las formas en las que rompes caída raíz. Sostener tus visiones incorrectas, renunciar a la bodhicitta o al deseo de la iluminación, que ya lo habíamos hablado. Y la tercera, cualquiera de los otros 16 votos, pero lo rompes con las cuatro cadenas. Entonces, estas son las tres formas en las que haces una cadena raíz. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, ahora vamos a la parte más positiva de la clase, que son las cuatro fuerzas. Una vez que rompes un voto o cualquier semilla que tú te ves, así no tengas los votos oficiales, cuando tú te veas haciendo en palabra, en pensamiento o en acción algo que va a traer un eco negativo, que te va a doler, hay cuatro fuerzas que pueden hacer no que la semilla se borre, porque por ley del karma, una vez que se genera la impresión, se generó, ya está en tu corriente mental, el archivo ya entró en la computadora, pero podemos aplicar fuerzas que le quiten poder a esa impresión. Y Geshe Michael ponía el ejemplo en el karma del amor, habla de un ejemplo de una semilla que iban, ya no lo recuerdo bien, por favor, Berta y Lucía, que son las editoras maravillosas, traductoras y editoras de los libros de Geshe Michael al español. Eh, Recuerdo que era como una semilla que que iba a entrar a otro país, pero el gobierno le aplicaba cierto proceso químico donde la semilla ya no podía germinar. La semilla no se destruía, ahí estaba. Sin embargo, el poder de la semilla de germinar ya no lo tenía. Entonces, eso es lo que queremos hacer con estas cuatro fuerzas. Y ojo, dice Jetson Kappa, que no, que estas fuerzas funcionan y están aquí como para agregarle a nuestra caja de herramientas recursos con los que podamos irnos más rápido y remover obstáculos para nuestra iluminación, pero no deberíamos de desarrollar una actitud donde, ay, los votos, los puedo volver a tomar, porque no nos conviene desarrollar esa actitud. Entonces, ¿cuál es la manera en la que podemos desactivar o aminorar el poder de una mala semilla? Vamos a la que sigue, por favor, Martín. Y son las cuatro fuerzas o los cuatro poderes. Vamos a la número 1. Ok. Es recordar el bolígrafo, recordar la vacuidad, volver al refugio, es volver a tomar refugio. ¿Y cuál es el refugio más poderoso? Pues entender que es imposible que la realidad que percibo no venga de proyecciones que están forzadas por mis semillas que sembré en la manera en la que traté a otros en el pasado. Entonces, este entendimiento de que todo, todo en mi mundo está forzado por mi karma, por mis semillas pasadas,
Esa es como la primer en donde debo de llevar a mi mente. Entonces ya me vi gritarle a alguien, ¿a dónde debo de llevar a mi mente? Es a retomar mi entendimiento de la vacuidad. Y esto es lo más poderoso que podemos hacer cuando nos vemos, o sea, en vez de estar como afligidos y decir, ay, ¿cómo es posible yo? Sonia estuvo con nosotros en uno de los programas que dimos allá en Perú, en Gaia, con Mujeres Gaia, y hubo una de las ponentes que participó en el taller, una mujer hermosa decía, ¿cómo yo que me voy a la India de retiro, en retiro, le dije eso a esta persona? Y dijo, eso no es compasión. Entonces, cuando tú aplicas las cuatro fuerzas, no vas a ponerte a alimentar al perro, al perro del dolor o de la autoexistente, porque además es autoexistente. Más bien vas a llevar a tu mente a pensar en, ok, el bolígrafo, ¿de dónde viene la realidad que experimento? Solo puede venir de que yo en pequeño, en el pasado, le, le grité a alguien. O bueno, yo hice a alguien desesperarse y por eso percibo a alguien desesperante. Estoy forzada, esa persona solo está siendo el mensajero de los archivos con los que yo he programado mi realidad. Y esta persona solo está siendo la bocina, el eco de lo que la información que yo envié a mi mundo. Pensar esto en vez de decir soy terrible, ¿cómo es posible? O, peor tantito, pensar que la persona allá afuera existe por su propio lado. Esto es a donde debes de llevar tu mente. Y debes de verlo como un refugio. Y también retomar tu bodichita, tu deseo de, a ver, ¿por qué estoy tratando de mejorar como persona? Pues porque cada que yo me oigo hablarle feo a alguien, estoy obstaculizando el camino que me va a llevar a convertirme en alguien que realmente puede ayudar a todos, que puede leer la mente de ese vagabundo que está en la calle y saber exactamente qué necesita. Quizás lo único que necesita es una sonrisa. Quizás lo único que necesita es que lo escuche yo y que yo lo aprecie y vea el mensaje que me está dando. Pero vas a tener la certeza, no te vas a quedar con la duda de, híjole, no lo ayudé porque no supe ni qué hacer. No, vas a hacerlo. Entonces, pensar en la vacuidad y pensar en que quieres alcanzar ese estado donde puedas saber exactamente qué necesita cada persona y tener la capacidad de dárselos, esa es la fuerza número uno. La fuerza número dos, ok, haces un arrepentimiento inteligente. Vamos, gracias, Martín. Haces un arrepentimiento inteligente, es decir, dices, ok, lo que di, ya me escuché, grité, eres un tonto, 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 tonto. Ese eco ya lo mandé, ya va a rebotar en mí y va a rebotar más grande. Entonces, por pura lógica, desde la lógica te arrepientes porque sabes que lo que va a regresar no te va a hacer bien, va a doler. Entonces, desde ahí te arrepientes, no desde la culpa, desde el por qué dije eso, soy terrible, no aprendo, qué mala soy. No, de hecho, la culpa no existe. Si buscas en el diccionario tibetano, culpa no va a existir. No existe en su concepción ese concepto, porque es lógico saber que de una palabra que daña me vengan me venga un eco que me dañe a mí con palabras. Entonces, no, ni siquiera se desgastan en explorar la emoción de la culpa, porque no la necesitan, porque para ellos es tan obvio, es tan automático que lo que das, recibes. Entonces, arrepentimiento inteligente es desde esta comprensión de que lo que doy regresa y regresa más grande. Entonces, como lo que va a regresar me va a doler, digo, ay, no, ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué mandé a mi mundo algo que me va a lastimar? Es absurdo, ¿no? Pero hasta te puedes reír. O sea, un arrepentimiento inteligente hasta es cómico.
El tercer, la tercer fuerza, y esto le va quitando y le va quitando poder a esa impresión que ya grabé en mi mente cuando le grité a alguien. El tercero, pues prometes no volver a hacer esa acción. Si fue gritar, pues yo honestamente no lo puedo prometer, no lo puedo prometer de que una semana, o sea, puedo decir, ay, las próximas 4 horas, y son las 4 horas que mis hijos están en la escuela, ¿no? Entonces, por lo menos lo cumplo, o por lo menos digo, los próximos 40 minutos que regresen mis hijos de la escuela, cuando los reciba del colegio, hagan lo que hagan, yo voy a mantener un tono de voz amable, voy a estar atenta, pero si lo que estás, la impresión, lo que te viste hacer o decir fue abortar, pues entonces sí puedes decir, nunca más en mi vida voy a quitarle la vida a un ser vivo, o sea, o voy a abortar. Entonces, dependiendo de la acción, es el compromiso que tú haces. Pero esto es esta fuerza de restricción, este compromiso de no volver a generar esa impresión en tu mente, es muy, muy poderosa. Y la cuarta, el antídoto. Aquí haces una fuerza que compense, que sea como que nivele. Si tú generaste una impresión muy fuerte con hablar con palabras hirientes, en un tono hiriente, pues ¿cuál sería lo contrario? ¿Qué dirían? Hablar con amabilidad. Ajá. Entonces dices, durante la siguiente hora voy a ser súper amable en mis pensamientos, en mis palabras, en la forma en la que me conduzco. Voy a entrar a la oficina y voy a poner específico cuidado en las personas que ignoro, saludarlas. O esa persona a la que siempre como que le echo como que soy muy, muy corta. Hoy voy a ver cómo, pero le hago un comentario amable. Y quizás sea fingido al principio, pero después se convierte en un hábito aplicar este antídoto. Y estas son las cuatro fuerzas para que cuando cometemos una semilla que sabemos que nos va a traer un resultado que nos va a doler, antes de que recibamos ese resultado, le quitemos su poder aplicando estas cuatro fuerzas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo en donde quisieran ver específicamente con esta situación cómo aplico las cuatro fuerzas? Bueno, pues entonces vámonos a la tarea de meditación, que es durante 15 minutos. Vamos a meditar en las cuatro cadenas. ¿Las recuerdan? A ver, se vale ver en las notas. ¿Cuál es la primera? No sentir que lo que hicimos estuvo mal. Ajá. Gracias, Martín. La segunda. Había una del arrepentimiento, pero no sé en qué lugar iba. De las cuatro cadenas, o bueno, es que realmente si no te arrepientes es porque no crees que está mal. Por eso el cometer las una o más cadenas sin la primera es menor, porque todo parte de creer que está bien lo que estás haciendo. Si supiéramos que está mal, no lo haces, o por lo menos lo haces pero te arrepientes. Es decir, la que dices tú es la que sigue, que es estar dispuesto a volverlo a hacer. Mm, Que de alguna forma estar dispuesto a volverlo a hacer quiere decir que no te arrepentiste, que es la segunda. Entonces, no crees que está mal. Como no crees que está mal, no te arrepientes. Y además, ¿qué sientes? Esa sería la Yo tercera. sabía,
Ajá, les estoy dando una pista para que me digan ustedes la tercera. Te alegras de lo que hiciste. Te alegra. Gracias, Berta. Ajá, sientes como placer de, pues claro, le grité porque está menso, porque cómo dijo eso, cómo hizo eso, cómo se le olvidó. Entonces, sientes como rico de haber agredido o haberle negado algún recurso a alguien. Pues claro, no se lo merece ni trabaja. Este tipo de sentimiento, esta soberbia, este como orgullo, pero del feo, este veneno para nuestro camino, sientes rico. ¿Y la cuarta? La vergüenza, Ajá, no sientes ningún tipo de vergüenza, ni contigo mismo ni con los demás. Pues sí, lo hice, ¿y qué? Pues así soy yo, que piensen lo que quieran. Esa actitud de... Pero todo comenzó porque no creíste que estaba mal desde un principio. Entonces, la meditación va a ser revisar, en- pueden elegir en algún voto y revisar cómo sería con esas cuatro cadenas como en una forma más hipotética, o pueden, bueno, la meditación aquí dice que veas qué tan cerca has estado de realizar alguna de las cuatro cadenas en tu mente. De algún voto elijan uno de los 18. Lucía ya nos los compartió en el chat. Mavi, ya te vi que llegaste. Valentina, te hemos extrañado mucho. No sé si has estado muy callada, no te has conectado, pero solías ser la participante número uno. Mavi, bienvenida. No sé si escuchaste, pero esta es la clase 6 del Sí, curso gracias. 7. Ujú. Entonces, creo que tú no vas a saber de qué estamos hablando de los votos, pero luego en otro espacio, si quieres, lo platicamos. Y Ari, qué bueno que llegaste, aunque sea al final. Entonces, esta es la tarea. ¿Tienen alguna duda, algún comentario para que seamos? Tengo un comentario de, bueno, se me hace como interesante cómo, por ejemplo, de esos votos que nos hacen romper de raíz, esas acciones o pensamientos que nos hacen romper de raíz los votos, cómo podemos históricamente en nuestra vida tener visiones incorrectas y aún así podemos alcanzar al primer bumi de la budeidad. Pero si tomamos los votos, al parecer ya no podemos tener visiones incorrectas de que pensar que una de esas, o una por ejemplo de ya no querer alcanzar la budeidad o por ejemplo la visión de que el karma no existe. Entonces se me hace interesante que cómo después de un suceso ya cuenta muchísimo esa cosa que y nos afecta demasiado y cómo antes de ese suceso al parecer no tenía consecuencias tan graves. Como llega un punto en nuestra vida donde si tenemos eso ya no ya perdimos la oportunidad de alcanzar el primer bumi de la budeidad En esta vida. en esta vida. Ujú. Y entonces al parecer ese suceso tan que afecta que cambia tanto esa situación es la toma de votos. Este, y- pero he pensado mucho qué es lo que hacen los votos que al mismo tiempo que nos dan esa gran oportunidad de tener el primer bumi de la budeidad, también nos quitan esa oportunidad si los rompemos. Entonces, eso es por lo menos en mi persona lo que tal vez me detiene de primero saber muy bien qué es cada voto y ya después de eso al estar seguro de que no voy a romper por lo menos los primeros 18, sin esas cuatro cadenas, el 9 y el 18, ni siquiera pensar en eso, este, es lo que me detiene mucho. Bueno, esa era como nada más una reflexión. Y una duda
Mi teoría y mi hipótesis es que al tomar los votos, pues ya están los ángeles y seres iluminados como poniéndonos atención y tal vez se alejen de nosotros cuando los rompemos, pero eso es solo mi hipótesis. Y quería escuchar tu comentario al respecto. Y mi otra duda es, este, comentaste que en estas enseñanzas es que dicen esto en específico. ¿Hay algunas otras enseñanzas donde haya una excepción a esa regla? ¿Alguna enseñanza secreta? Y pues, si es secreta, pues obvio no se puede ni hablar al respecto. Pero bueno, tal vez solo se quede como una duda abierta de mi lado. Ay, sí, es que tuve un momento de duda de cuando dije de enseñanzas, estas enseñanzas, porque me quedé pensando, no lo he leído, no estoy sintiendo, no estoy siendo autoridad, pero en mi reflexión, mientras me escuchaba, decía, pero si en las enseñanzas tántricas uno está tratando de verse como un ángel para convertirse en un ángel, entonces ya no cabe, todo es divino e inmaculado. Entonces ya no cabe el tener una visión de ti como alguien que pueda dañar sus votos. Entonces tuve un momento como de duda y por eso dije en estas enseñanzas, pero no, realmente lo que acentuaría Martín, porque sí, es muy delicado que pues sostener visiones incorrectas es fácil de cometer. Aquí se está refiriendo a tener como un estilo de vida con una visión incorrecta. O sea, por ejemplo, te ofrecen un negocio de, ay, ¿cómo se dice? Cuando no trámite, cuando tráfica de niños. Y tú dices, ay, bueno, después dono mucho dinero a la iglesia o sea, o nada más lo voy a hacer por un año. O sea, en realidad estás ignorando completamente que eso va a traer para ti. O sea, es inevitable, aunque nadie se entere, aunque lo mantengas en secreto, eso va a dañar por completo, va a hackear la identidad que tienes de ti, independientemente del daño que vas a hacer allá afuera. Entonces, el, es muy, 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 muy delicado. No se refiere a que, ay, contesté mal. Mientras hay esa lucha de estar, tienes una visión autoexistente de la realidad, pues claro, no hemos visto la vacuidad directamente, por supuesto que la vamos a seguir teniendo. Eso no es sostener visiones incorrectas. Sostener visiones incorrectas es que ya tu estilo de vida es de una forma en la que ignoras completamente que la forma en la que tratas a otros va a determinar en quién te conviertas y en qué mundo vas a vivir, en esta y la siguiente vida y las siguientes vidas. Entonces, vivir de esa manera sería sostener visiones incorrectas. Si de repente te enganchaste con la autoexistencia y hablaste feo, o no compartimos o no hicimos algo, no ayudamos donde podíamos, entonces eso no es sostener visiones incorrectas, si lo quiero aclarar. Y lo más importante aquí de esta paradoja o de esta, pues da miedo, ¿no? Cuando escuchas esto así y lo que está en juego, pues dices, mejor no tomo los votos, pero es que la llave a nuestra realización está en ese deseo de ayudar a todos los seres. Es algo sumamente sagrado, por supuesto que es delicado, y esta clase es para tomárnoslo con ese respeto y disciplina, porque es sumamente delicado, porque es la llave al máximo goce y desarrollo de nuestro potencial. Entonces, ese deseo es lo que queremos atesorar, que esta clase sea para atesorar ese deseo, para decidir cultivarlo, no para lo contrario, no para tener miedo en asumir ese compromiso, porque hemos hablado de bodichita desde el curso uno. El curso número 1 de ICI se trató de las, las tres actitudes
más importantes, lo que te hace budista es, uno, ya no querer un mundo donde haya sufrimiento en nosotros y en los demás. O sea, ya el sufrimiento, guácala, no lo quiero más. La segunda es tener ese deseo, no solo de que yo logre salir del sufrimiento, sino que yo y todos mis amigos y todos mis enemigos y todos los seres de todo el universo, que por favor nadie tenga que sufrir más. Y en tercer punto es la sabiduría, la vacuidad. Entender que es imposible que la realidad que experimento no venga de mis proyecciones por el karma que yo he impreso en mi mente por la manera en la que trato a los demás. Entonces, la bodichita la hemos ido hablando, la hemos definido, la definimos muy bien en el curso 3, en el curso 1. Vamos a entrar, el curso 10, 11 y 12 es un deleite de bodichita, vamos a estudiar a Shantideva, pero, pero este deseo de iluminarnos para ayudar a todos los seres, aquí es donde se ve la información para decir, ¿lo voy a hacer? ¿Y lo hago en serio? ¿O nomás lo dejo como en un deseo, como una emoción muy bonita, que está precioso y está precioso que la tengamos, pero aquí es ya decidir que ese deseo se convierta en, en la esencia en la que se fabrican mis pensamientos, en la esencia en la que expreso mis sonidos, el material del cual vivo mi realidad e interactúo con la realidad. O sea, ese deseo es lo más preciado. Y las enseñanzas tántricas se sostienen de eso. Y sin eso no hay tantra y no funciona. Y al contrario, hasta te expulsa. Es la base de todo. Entonces, esta clase y este curso es como para entender lo delicado que es, porque la recompensa es inconmensurable. Inconmensurable es todo. O sea, ese deseo, el deseo de ayudar a todos los seres se convierte en nuestra brújula, en nuestro combustible, en nuestra luz, es lo que trae todas las realizaciones. Entonces, pues sí, por eso es tan delicado. Muchas gracias, Martín. Sí, Berta. Gracias. Yo nada más le quería decir a Martín que no le tenga miedo a los votos. Hay unos votos que se llaman de deseo. Entonces, tomas estos votos de Bodhisattva, pero de deseo. Entonces, si los rompes, no pasa nada, porque nada más es como que yo quisiera ser. Y ya después, ya que más o menos ya los conociste y todo, entonces ya puedes tomar los de acción, que ya son los que te comprometes de verdad. Y estas, caídas raíz, como dice Sophie, son muy difíciles de que se presenten las cuatro. Entonces no tengas miedo. Y también otra cosa, que estos votos de Bodhisattva son las alas que te van a hacer volar e irte muchísimo más rápido a donde quieres llegar. No les tengas miedo. Gracias, Berta. Ujú. O sea, sí da miedo, pero hay que aventarse cuando sea el momento para cada quien, pero sí es recomendable aventarse. ¿Puedo hacer un Y comentario? ujú. Mira, Martín, ¿Ari? Ah, soy no, Irma. ¿quién? Ah, Irma. Sí, yo lo tomo como de esta manera, Martín. Es como el que no le pongas la mente, sino le pones el corazón. Porque si le pones la mente, entonces ya estás como clasificando lo que son los votos. Y es prácticamente, desde mi perspectiva, si te ayuda, con humildad lo digo, es un estado de vida, es un modo de vida, es una educación, es una formación que nos estamos permitiendo dárnosla. Es como cuando mamá, papá nos creció y nos enseñó esto, ok. Cumplimos 15, 18 años, salimos de la preparatoria, carrera, además, nos volvemos a formar, nos casamos, tenemos familia, otra formación. Pero en realidad, en base a todo lo mundano, a toda la parte externa. Ahorita, con este camino, nos estamos dando la oportunidad en educarnos nosotros
en secreto, en lo interior, en silencio, solo con nuestros compañeros de la sanga, con nuestros maestros. Es una gran oportunidad de estar aquí, regalándonos, o sea, Sofi, Lucía, que nos están regalando su tiempo con sus conocimientos y nosotros estamos aquí también regalándonos nuestro tiempo. Entonces, esto no salimos a la calle con amigos a hacer comentarios, lo comentamos aquí con nosotros, con nuestra sanga. Entonces, ¿qué nos permite esto? Es estar en el aquí, en el ahora, estarnos observando. Chin, ya dije esto. Y todo eso es como que se te van abriendo los caminos y vas empezando a ver un poquito más de luz y de luz y de repente te llegan cosas diferentes, sueños, experiencias y decir, ay, esta soy yo. Esa es una gran realización en lo interno, independientemente de si voy a fallar con un voto, si todas esas cositas como que ya le estás metiendo la mente. Entonces, eso es lo que nos da miedo, es lo que nos estamos impidiendo llegar al crecimiento porque ya nos estamos poniendo un obstáculo desde un principio, ¿ya? Pero bueno, te lo transmito desde este sentir, ¿no? Y pues aquí estamos y no hay que tenerle miedo, como dice Berta, ¿no? O sea, hay que darnos la oportunidad de volar y ver otros horizontes. Hay más allá de lo que vemos en este plano. Bueno, Gracias, Irma. de nada. Y conozco a muchos maestros, incluso a Tisha, que fue el que trajo el budismo al Tíbet. O sea, se tomó años revisando al maestro para tomarlo como un maestro y tomar votos con él. O sea, es muy válido. En esa parte es muy válido. O sea, estas reflexiones que planteaste, Martín, es porque realmente le estás dando el valor a lo que se habló en esta clase. Te felicito. Es muy lo que sí me gustaría que nos lleváramos es todos estamos luchando, o sea, estamos forzados a ver las cosas autoexistentes. Nos vamos a seguir enojando, nos vamos a seguir afligiendo, nos vamos a seguir cerrando a compartir cuando podríamos compartir más, pero estamos intentándolo. Y aunque nos veamos regándola, que siempre haya esa confirmación, ya me vi, chin, ya, la regué, pero de verdad quiero ayudar a todos los seres. No soy todavía la mejor versión que quiero ser, todavía no, pero de verdad deseo ayudar a todos los seres. Y tener ese sentimiento, ese pensamiento, es para lo que están diseñados los votos. Y están diseñados para eso, para que en tu práctica, cuando la riegues, siga y que ese deseo sea creciente. Entonces, con votos o sin votos de Bodhisattva, cultiven mucho ese pensamiento durante su día, antes de dormir, al despertar, porque esa es la fuente de todo, de todo, de todo. Así que vayámonos a dormir con ese deseo de ayudar a todos los seres. Vámonos a las últimas dos diapositivas para hacer la ofrenda del mandala, que es justo eso, es la dedicación. Ah, no, esa la había, no, no le hagan caso, esa no, Martín. De hecho, no debió de haber salido. O sea, ajá, vámonos a la dedicación de mérito. Muy bien. Martín, ¿puedes, por favor, en tibetano o en español, Sí, cerrar la ofrenda del mandala, por favor? gracias. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña y los cuatro continentes adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y se las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. ¿Va a decir a la que sigue? Perdón. No, está bien. Dedicación de la bondad de una acción. Que, que por la bondad de la que acabo de realizar,
todos los seres vivos complementen la colección de mérito y sabiduría y así generen los dos cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes eh, a las 7:30 de México, 8:30 de Lima, hacemos meditación. Y a las 8 de México, 9 de Lima, la clase 7 con Lucía. Muchas gracias. Gracias, Martín, Gracias, por bye. compartir. Gracias. Descansen, Gracias. bye. Gracias. Ay, gracias. Buenas noches. Buenas noches.